hablando de COVID porque la pandemia no ha pasado. Si bien se está controlando, el problema continúa. Y una mujer de 53 años, oriunda de Puerto Viejo, falleció el pasado domingo a causa de la variante Delta del COVID-19, confirmó la tarde de ayer Leonor Zambrano, la coordinadora zonal 4 del Ministerio de Salud Pública. La funcionaria señaló que la paciente falleció en la sala de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Verdi Ceballos Balda y además del contagio con la variante tenía comorbilidad. Pero nosotros queremos saber también cómo está este tema de la variante Delta en la zona 7 y para ello vamos a hablar con la magíster Isabel María Cueva. Ella es coordinadora de salud de la zona 7 que involucra Zamora Chinchipe, El Oro y Loja. Coordinadora, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias. Hola, Joana, buenos días, Carlos. Gracias a ustedes, gracias por siempre estar pendientes de acercarnos hacia la ciudadanía. Doctora, ¿cómo están los casos de la variante Delta, principalmente en El Oro, que fue donde aparecieron los primeros casos, donde hubo la mayoría de los casos? ¿Cómo está ahora? Bueno, debo decir, Joana, que en realidad la variante Delta ha seguido atacando, ha seguido afectando a la población orense. En la ciudad de Machala y en los cantones aledaños hemos seguido teniendo casos. La vacunación, los cuidados, lo que hubo, todo el estado de excepción ayudó a que la morbimortalidad no avanzara como se esperaba con esta variante, pero seguimos teniendo casos. Hoy estamos con algunos casos en menor cantidad, por supuesto, de otras variantes muy importantes. En variante Delta tenemos 140 casos confirmados de variante Delta en la provincia de El Oro. Y en la zona 7, en la que usted tiene conocimiento. Zona 7 solo hemos tenido casos de variante Delta en El Oro. Loja y Zamora no tuvimos confirmaciones de variante Delta. Luego de la variante Delta, ¿cuál es otra variante o tal vez la cepa original que está en mayor cantidad? Estamos teniendo variante Gamma, variante Iota, estamos teniendo la variante Mu también en mínima cantidad, pero ya se la ha detectado. Y son variantes también extremadamente contagiosas que nos causan preocupación. Ahora, doctora, ¿cómo avanza la vacunación? Porque en un inicio, obviamente, muchas personas querían vacunarse, acudían a los puntos habilitados para la vacunación, ahora ya está en los centros de salud, pero una vez que se llega al pico máximo de vacunación, hay gente que definitivamente no quiere, no le interesa vacunarse. ¿Cómo están llegando a ellos? Hemos logrado nosotros en zona 7 un alto porcentaje. Recuerden ustedes que lideramos prácticamente y seguimos liderando el porcentaje de vacunación tanto en primeras como en segundas dosis, especialmente en El Oro y en Loja. Estamos llegando en Loja al 98%, en El Oro al 97% en primeras dosis. Y es muy importante decir que aspiramos ya a llegar en este fin de semana al 85% en segundas dosis. Estamos aspirando ese 85% en vacunación total para iniciar a hablar ahora sí con seguridad de inmunidad de rebaño. ¿Cuál es el grupo etario que todavía le falta más vacunarse? Y le voy a decirle que depende de la provincia, ¿no? En la provincia de Loja hemos llegado a un 100% en el grupo etario mayores de 65 años. El Oro también está llegando ya a un 97% en mayores de 65 años. Tiene El Oro una importante cobertura desde 16 hasta 45 años. Yo le estoy hablando de 95% de cobertura en ese grupo etario y estamos hablando de un 92% en la provincia de Loja. Creería yo que el último grupo que se vacuna, que es el de 16 hasta 19 años, es el que todavía estamos nosotros llegando a ellos. Sin embargo, los porcentajes alcanzados son muy importantes, pero no dejamos de pedir a la ciudadanía que todavía no se ha vacunado que lo haga. Es más, por la intención que tenemos nosotros en pensar que son aquellos renuentes a la vacuna, hemos usado dosis de CanSino para asegurarnos de que sea una vacunación completa.
Y eso, doctora, justo le quería consultar, porque ¿qué pasa con las personas que viven en zonas alejadas, en zonas rurales, en las que son de difícil acceso, que seguramente hay principalmente en Zamora Chinchipe o en Loja o ya más en la parte fronteriza de El Oro? ¿Qué pasa con esas personas que no tienen esa facilidad de acudir a un punto de vacunación, a un centro de salud para recibir la vacuna? ¿Cómo están llegando ustedes hacia estos puntos? Joana, hemos llegado desde el inicio de la gestión de este gobierno por aire, mar y tierra, con brigadas hacia todos los puntos, a todos los lugares y hacia todos los centros del país, de la región 7 y del país. Hemos tenido una importante ayuda de las empresas, de las industrias, pero más que nada, una importante ayuda del ejército ecuatoriano. Ellos nos han ayudado a llegar a todos los lugares más alejados y aquellos lugares donde hemos entrado con mucha dificultad, hemos hecho barrido. Significa que aunque no haya sido época de tal grupo etario, se ha vacunado desde ese grupo etario. Por ahora estoy hablando de 12 años en adelante. A la fecha, ¿cuántos puntos de vacunación están habilitados ahora en la zona 7? En zona 7 ya no tenemos puntos de vacunación habilitados como lo teníamos antes, particulares. Estamos habilitados 5 puntos de vacunación en nuestros centros, en la provincia de Loja, en todos los centros de vacunación rurales, en todos los centros de atención del Ministerio de Salud Pública, y así lo hacemos en las otras provincias. Inicialmente, en los primeros días, hablo de lunes y martes, tuvimos un poco de aglomeración en esos centros y estábamos pensando en volver a abrir algún centro, pero luego ya se normalizó, se organizó mejor la ciudadanía y estamos manejándonos en todos los centros de atención normal del Ministerio de Salud Pública. Doctora, ¿qué pasa ahora con la población migrante, aquellos que están de paso, de tránsito? Se lo consulto porque, bueno, al ser una zona fronteriza, es muy frecuente que existan migrantes que que estén de paso. Y se lo consulto también porque debido al éxito de la vacunación en Ecuador, muchos peruanos estaban ingresando al país para recibir su vacuna contra el COVID-19, porque en Perú la vacunación va mucho más lento. Entonces, ¿qué pasa con eso acá? Johanna, nosotros no negamos la vacunación a nadie, se organizó muy bien. Sin embargo, hay muy buenas noticias. Gobierno de Canadá apoyó para que Ecuador apoye a su vez en vacunación a nuestros países vecinos. El objetivo, poder abrir fronteras con seguridad. Vacuna en donación para que vaya a países vecinos. Ayer nuestra vacuna o la vacuna que fue donada para ello, en lo que me corresponde a zona 7, fue entregada ya en la ciudad de Tumbes, y mañana habrá una ceremonia especial con nuestro viceministro y el ministro de Salud del Perú, dando paso a la inauguración de la vacunación binacional apoyada por el gobierno ecuatoriano. Hemos enviado 336,000 dosis de AstraZeneca para la vacunación de nuestros hermanos peruanos. Esas son vacunas que se enviaron, pero las que se colocaron aquí en territorio, porque muchos peruanos ingresaban acá con su cédula de identidad o DNI y pedían la vacuna, ¿cuántas se aplicaron en la zona 7, por ejemplo? Nosotros coordinamos muy bien con lo que es ACNUR y también con lo que es la coordinación zonal del Ministerio de Relaciones Exteriores y nuestra cónsul del Ecuador en Tumbes, y enlistamos a aquellos que estaban de paso o son ya habitantes de nuestro país, y se vacunó cerca de 5,000 extranjeros. Estamos hablando de peruanos, de colombianos, de venezolanos, de haitianos, que se vacunó en nuestro país. Concuerdo con que la vacuna no debería tener nacionalidad ni fronteras, no más aún cuando estamos tan cerca y necesitamos tanto el uno del otro para poder restablecer y volver a la normalidad. Estamos conversando con la magíster Isabel María Cueva, y es coordinadora de salud de la zona 7, que comprende las provincias Zamora Chinchipe, El Oro y Loja. Mi compañero Carlos Acoto se suma a esta entrevista. Doctora Carlos, por favor, adelante. Gracias, Joan. Sí, doctora, muy buenos días, qué gusto saludarla. Bienvenida nuevamente a Caché Noticias. Hay un cambio de estrategia en el plan de vacunación a nivel nacional que rige a partir de esta semana. Se están vacunando ya adolescentes entre 12 y 16 años, ya no en los puntos
que se habían utilizado de forma emergente para vacunar, sino en los subcentros y centros de salud. Pero hay una pregunta muy frecuente que nos hacen los padres de familia. ¿Cómo hacer para vacunar a nuestros hijos cuando, por ejemplo, no hay todavía una acción coordinada con la unidad educativa en la que ellos estudian? Es decir, desde el colegio no le dicen ya vaya a vacunarse. ¿Pueden ir a cualquier subcentro o centro de salud con la cédula y recibir la vacuna o tienen que esperar un llamado, doctora? Gracias, Carlos. Qué bueno esa pregunta. Buenos días. En realidad nosotros hemos hecho una excelente coordinación con Mineduc y estamos desplazando nuestras brigadas a los colegios. Recuerde usted que ya está coordinándose para el inicio progresivo a clases y hemos enlistado todos los colegios. Los chicos que van a ir a clases son evidentemente los más vulnerables y ya hemos desde el día lunes empezado en todo el país a desplazar las brigadas hacia los colegios para vacunar a la totalidad de estudiantes de forma ordenada, manteniendo nuestros centros de vacunación donde pueden acudir por primeras y segundas dosis, evidentemente todos los días, pero asegurándonos de que los estudiantes sean cubiertos por completo en vacunación. Hemos enlistado, hemos hecho coyuntura con las autoridades estudiantiles y nos estamos desplazando todos los días. Quienes no han recibido la vacunación pueden acercarse a cualquier centro y subcentro de salud. Le consulto esto a aquellas unidades educativas que todavía están esperando que los equipos del Ministerio de Salud Pública se trasladen hacia allá. ¿Se podrían adelantar e ir a un subcentro de salud o esto no es posible? Bueno, no negamos la vacuna, como siempre lo digo, y pueden ir a los centros de salud. Sin embargo, siempre preferimos que sea de una manera ordenada para evitar aglomeraciones. Si la espera no será más allá de una semana, entonces ya están comunicados los colegios que vamos a llegar a vacunarlos. Estamos bastante adelantados en ese grupo etario de 12 a 15 años. Y si ustedes ven la cantidad o el porcentaje de ciudadanos que se vacunan diariamente, cada vez es menos porque estamos alcanzando importantes metas. Ahora, ¿qué necesita un estudiante entre 12 y 16 años para vacunarse? ¿Necesita estar con su cédula? ¿Necesita estar acompañado de su padre el día de la vacuna o simplemente de eso se encarga la unidad educativa? Necesita su cédula, sí, pero la unidad educativa se está encargando de agrupar los chicos, de enlistarlos y de pasarnos los listados, y eso es suficiente. Comprendemos que los padres de familia tienen su ocupación, tienen su trabajo y no necesitamos presencia de padres de familia si ellos están enlistados en una unidad educativa. Vale la aclaración, doctora. Y hasta el momento, ¿cómo percibe usted la receptividad de los chicos a vacunarse? ¿Hay un importante número de vacunados a la fecha? Sí, bueno, la verdad es que los chicos son aquellos que más les gusta reunirse, más les gusta expresarse, más les gusta abrazarse, especialmente en los colegios y después de tanto tiempo. Entonces, todos están entusiasmados porque los vacunen. Además, la vacuna ha sido ya muy bien acogida, los porcentajes a los que hemos llegado son altos, a pesar que tuvimos grupos antivacunas, logramos llegar a la ciudadanía y logramos llegar a estos lugares tan difíciles en donde había una resistencia para la vacunación. Le digo, ejemplo, en nuestra región, Vilcabamba, donde tuvimos un buen grupo antivacuna, un grupo de extranjeros antivacuna que al inicio nos dificultó llegar a la ciudadanía, pero hoy la cobertura es importante, la ciudadanía ha hecho conciencia y se ha dado cuenta de que la morbilidad ha disminuido, evidentemente efecto de la vacunación. Los antivacunas provocan un debate interesantísimo. ¿Cómo lidiaron ustedes con este tema, doctora? Porque finalmente se trata de, claro, me vacuno yo, pero lo hago por una responsabilidad colectiva, porque al protegerme a mí, protejo a los demás. Ese es un mensaje clarísimo que se ha posicionado y que de a poco se ha ido entendiendo, pero también hay resistencia, doctora. ¿Cómo lidiar con este tipo de casos? Así es, Carlos, a mí sí me tocó lidiar, es más, en una reunión de COE, incluso fui amenazada en el hecho de que pues se resisten a vacunarse y además a utilizar mascarilla. Cuando yo manifesté que los derechos de ellos terminan donde empiezan los de los demás,
Bueno, sí fui un poco amenazada, pero de allí no pasó a mayores y es responsabilidad de la ciudadanía y la ciudadanía entendió y pusimos un centro de vacunación en Vilcabamba y logramos excelentes resultados. Doctora, permítame conversar sobre lo que podría pasar a corto plazo. Se habla ya de una tercera dosis que se empezará a colocar a aquel personal médico que fue vacunado en el inicio de esta campaña de vacunación. Así lo ha dicho la ministra de Salud, Jimena Garzón, a los medios de comunicación. ¿Cómo será efectiva esta disposición? ¿Cuándo empezarán? ¿Ustedes ya están trabajando en eso, quizás? Estamos trabajando en dos puntos importantes. El uno, en la vacunación de los niños de 6 a 11 años, que es lo que vendría después, y también en una tercera dosis, que sería una dosis de refuerzo. Estamos ya hablando de nueva avenida de biológico, estamos en últimos estudios científicos y en reuniones de carácter científico internacionales para saber el mejor tiempo, el mejor espacio de tiempo y la mejor vacuna para tal o cual grupo etario. Hemos hablado de la conveniencia o no de utilizar Pfizer en los pequeños, pero también de una gran conveniencia de utilizar Sinovac, que es virus atenuado a los cuales nuestros pequeños están ya acostumbrados. Y esa es la decisión final que se tomará y vendrá después el grupo de 6 a 11 años y vendrá después una tercera dosis a corto plazo. Es decir, van en el siguiente orden. Primero, menores de 11 años y después tercera dosis para el personal médico, ¿correcto? No está decidido todavía ese orden, a lo mejor va a ser paralelo si el tiempo nos toma así, pero ya estamos hablando de ambas situaciones. ¿Eso podría ocurrir a finales de este año, doctora? Sabemos que el tema está en análisis, pero para saber. Así es, podría ocurrir hacia el mes de noviembre. Y claramente eso va a colaborar para que alcancemos la tan ansiada inmunidad de rebaño. Doctora, dado que ustedes manejan información respecto de lo que ocurre en la zona 7, pero particularmente en la provincia del Oro, usted en el inicio de su intervención hacía referencia a los datos sobre mortalidad. ¿Estos datos han bajado? ¿Cómo se encuentran las unidades hospitalarias a la fecha? A propósito de todo el temor que se generó por la variante Delta y que justamente lo conversábamos con usted en ese entonces y decíamos en ese momento era la variante Delta, luego realmente puede ser cualquiera y hoy hablamos de la variante Mu, de una variante colombiana y una infinidad de variantes del COVID-19. Esto pareciera que no ha disparado los indicadores de hospitalización como se habría esperado, ¿no? Así es, Carlos, en realidad no disparó los números en hospitalización y en cuidados intensivos. Eso no hace que dejemos de preocuparnos y que dejemos de pedir a la ciudadanía cordura y medidas de protección, porque no sabemos hasta qué tiempo estamos realmente con una excelente inmunidad y podríamos volver a enfermarnos. Las variantes son indefinidas, no sabemos qué va a pasar, una enfermedad que nos ha causado mucha sorpresa. En el Oro tenemos una baja ocupación en lo que es cuidados intensivos y hospitalización. Yo tengo los datos a la mano hasta el día de ayer. Hospital Teófilo Dávila, que tiene para hospitalización COVID 40 camas, nada más estaba con 2 pacientes diagnosticados de COVID, y UCI, que tiene 8 camas, igualmente tenía 2 pacientes COVID. En el Hospital del IES, con 18 camas de hospitalización, 0 pacientes COVID, y en UCI con 13 camas, 4 pacientes COVID. Entonces sí ha bajado significativamente y la mortalidad en estas últimas semanas ha sido mínima o nula. En buena hora, y pareciera que estas son estadísticas que se replican a nivel nacional. Acá en la provincia del Guayas también tenemos unas cifras bastante parecidas y pareciera que eso refleja el efecto de la vacunación. Y le dice a la población, la vacunación es efectiva. Un punto importante, y permítame retomar el tema de las donaciones hacia Perú. Se donaron ya vacunas de AstraZeneca. Ecuador pasó de ser receptor de donaciones a ser ejecutor de donaciones. Estas van a continuar con Perú, doctora. Y otro punto importante que se me estaba quedando en el papel, la vacunación a ciudadanos venezolanos, doctora.
En realidad, esta donación que se recibió fue para países hermanos o es para países hermanos, y lo que se hizo en zona 7, tengo entendido, se está haciendo también hacia la frontera colombiana. Se va a vacunar nada más los puntos de frontera que están aledaños a nuestro país, y se ha hecho ya exactamente en qué ciudades se va a realizar esta vacunación. Con el apoyo del gobierno ecuatoriano, Zona 7 ha trabajado en ello, hemos tenido varias reuniones a nivel binacional y se inicia la vacunación el día de mañana en lo que es frontera peruana. Pues eso es por ahora lo que tenemos planificado. No tenemos ampliar más de lo que hemos venido hablando hasta este rato. Podría ser que posterior a ello pues se hagan algunas otras donaciones. Yo no tengo conocimiento, pero por ahora son 336,000 dosis que van para nuestros hermanos peruanos en la frontera ecuatoriano-peruana. 7 de la mañana con 21 minutos. Queremos agradecerle a la doctora Isabel María Cueva, coordinadora de salud de la zona 7, por acompañarnos esta mañana aquí en Caché Noticias. Muy amable, gracias por este espacio. Siempre a la orden, Giovanni y Carlos, un gusto verlos, un excelente día.